Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Luli Marcela Sanguinete Viloria, psicóloga unadista. En este momento inicio mi presentación en la evolución histórica y el impacto sociocultural de los medios de comunicación del curso Didácticas Digitales de la especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo. Damos inicio con la evolución biológica del género Homo. Tenemos en primera instancia el Homo habilis, que hace cerca de 2 millones de años, el Homo habilis surgieron como la primera especie del género Homo. Fueron también contemporáneos a los Australopithecus africanis y Australopithecus robustos. El Homo habilis, llamado así por su capacidad o habilidad para fabricar instrumentos cortantes de piedra. El Homo habilis utilizó las piedras afiladas para cortar la carne y los tallos de raíces que eran parte de su dieta habitual. Hace media hora. Homo erectus. El Homo habilis dio origen a una especie que se esparció por Asia y Europa, Homo erectus. Este homínido demostraría una notable evolución en el uso de utensilios y herramientas de piedra, entre estas cuchillos, hachas y raspadores. El Homo erectus es llamado así por su posición recta, erecta al caminar. También se caracterizó por ser uno de los primeros homínidos en reproducir y usar fuego. En el aspecto físico alcanzaron una altura de 1,80 metros. Tenían una frente prominente y una mandíbula maciza. La cabeza del Homo erectus estaba articulada con su columna vertebral, de modo que se proyectaba hacia adelante al caminar. Homo neandertal. La estatura del hombre neandertal era un promedio de 1,65 metros y con textura robusta, y su cráneo presentaba una forma levemente achatada en la parte occipital, con la frente inclinada hacia atrás, tenía maxilares robustos, una quijada poco pronunciada y una nariz prominente amplia. Vivió entre 120.000 y 35.000 años antes de Cristo. Las razones de su desaparición aún no son claras, pero hay hipótesis de que habrían sido exterminados o que habrían sucumbido ante el cambio climático o la presencia del más evolucionado Homo sapiens, Homo actual. Homo sapiens. El Homo sapiens surgió alrededor del año 40 a.C. Los primeros estudiados fueron descubiertos en la cueva Cro-Magnon en una localidad del sur de Francia. El Homo sapiens era más alto que los neandertalenses y tenían rasgos físicamente menos pesados. Presentaban cráneo alargado, la frente amplia y la quijada redondeada. El Homo sapiens sustituiría el hombre de Neandertal y alrededor del año 25.000 a.C. poblarían toda la Tierra. El Homo sapiens es el responsable de la perfección de las técnicas de la obtención de alimentos, ampliación de las formas de organización social, de la religión y las manifestaciones culturales. Con el paso del tiempo, el Homo sapiens daría origen a las razas humanas. Las comunicaciones en el origen de la capacidad sociocultural. Desde hace varios millones de años, el hombre apareció sobre la Tierra como producto de un proceso de evolución en que unas especies de seres fueron superadas por otras más evolucionadas. Para sobrevivir, los primitivos seres humanos debieron organizarse cooperativamente, es decir, coordinando sus conductas consensualmente. Los primeros homínidos iniciaron la vida en grupo en las planicies de África, dadas con su fragilidad frente a los animales. Adoptaron una vida colaborativa. Unos cazan, otros cuidan el hogar, etc. Origen de la comunicación. La comunicación es tan antigua como el ser humano. En su evolución, los seres humanos han ido creando familias, tribus, grupos y sociedades que requerían la generalización de las relaciones comunicativas. De este modo han ido ampliando las formas de comunicarse. Las primeras referencias eran tomadas de la naturaleza y respondían a instintos básicos. La comunicación se realizaba con gestos, gruñidos, expresiones faciales, movimientos. Después aparece la palabra, entendida como la genuina comunicación oral. El uso de la herramienta reforzó la comunicación, como la ropa, pintura o música. Más adelante, los seres humanos inventan la escritura. El invento de la imprenta por Gutenberg para facilitar la posibilidad de transmitir información a muchas personas a través de distintas partes del mundo. Con el transcurso de los siglos mejora la herramienta y ante la necesidad de comunicarse a distancia a través de teléfono, la radio, el cine, televisión o internet,
A partir de allí, la tecnología hace posible que los medios de comunicación estén presentes en todo el mundo. A finales del siglo XIX nos encontramos con una amplia oferta informativa. Existe el periodismo escrito, un gran desarrollo de revistas incluso ilustradas y un gran desarrollo informativo. En la segunda mitad del siglo XIX nos encontramos con tres tipos de prensa: prensa élite, prensa popular y prensa obrera. En el siglo XIX y siglo XX aparece en 1822 la aparición del fotograbado, 1822 el telégrafo escrito de Morse, en 1846 la rotativa, en 1876 el teléfono, en 1920 las primeras emisiones de radio, en 1920 el teletipo, en 1936 creación del primer ordenador, en 1939 primera emisión de televisión, en 1954 fotocompasión como técnica. Todo esto tiene que ver con la segunda revolución industrial en el último cuarto del siglo XIX. Se traduce en la aparición de nuevas tecnologías. En 1956, la evolución del lenguaje de programación. En 1960, las operaciones sincrónicas comienzan a suplantar los métodos asincrónicos. En 1978 aparecen los ordenadores caseros o PC. Y en los últimos años han evolucionado las tecnologías de la información y la comunicación. Les agradezco la atención prestada. Recuerden que le habló Luli Sanguinete Viloria, psicóloga unadista.